Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando, en este caso concretamente con ejercicios relacionados con la velocidad de el movimiento armónico simple. Si recordáis, en el vídeo anterior de teoría veíamos qué relación existía directamente entre la posición de un movimiento en general y concretamente con el movimiento armónico simple y su velocidad. Como siempre, habíamos definido que la velocidad de un cuerpo siempre es esa variación de la posición con respecto del tiempo, es decir, el cambio de la posición con respecto del tiempo, y en caso de tener una expresión algebraica que nos permita determinarlo, sería la derivada de la posición con respecto del tiempo. Por tanto, si recordamos, teníamos que, como la posición era una variable, era una función que dependía del tiempo, aquí teníamos que esto era a por el seno de omega t más phi 0, pues en el caso de la velocidad haríamos la derivada de esta función. Y llegamos a la conclusión de que la derivada de la función era a por omega por el coseno de omega t más phi 0. Es decir, teníamos en cuenta tanto el concepto de la propia derivada con el coseno multiplicada por la derivada de lo de dentro del coseno por la función interior, por el argumento, que básicamente era simplemente omega. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio vamos a plantear de nuevo las dos ecuaciones y vamos a ver cómo hicimos en el vídeo anterior, qué relación existe directamente entre cada una de ellas y cómo podemos ver los conceptos que acaecen sobre cada una de ellas. Concretamente en este ejercicio nos dicen que la amplitud es igual a 3 metros, nos dan una velocidad angular de 2pi radianes por segundo y nos dicen que tenemos una fase inicial de pi medios en radianes. ¿De acuerdo? Por tanto, lo primero que vamos a hacer es determinar concretamente cuál es el valor específico de la posición y de la velocidad a lo largo del tiempo. Y después volveremos a comprobar esa relación que existe en el desfase entre cada una de ellas. Si ponemos la posición con respecto del tiempo y vamos sustituyendo, tendríamos que A sería 3 metros por el seno de omega, que es 2pi por el tiempo, más en este caso el desfase inicial, que sería pi medios. Y de la misma manera, la velocidad con respecto del tiempo tendríamos que sería en este caso pues a por omega, es decir, 3 por 2pi por el coseno, en este caso de 2pi por el tiempo más pi medios. ¿De acuerdo? Este 3 por 2pi lo puedo poner como 6pi y me quedaría 6pi por el coseno de 2pi por t más pi medios. De tal modo que de esta manera puedo perfectamente estudiar tanto la función posición como la función velocidad. ¿Y todo esto para qué me sirve? Pues porque, bueno, si recordáis, veíamos en el vídeo anterior donde explicábamos la relación que existía entre el valor de la posición y el valor de la velocidad, que cuando la posición era nula, la velocidad o era máxima o era mínima, mientras que cuando la velocidad era nula, o la posición era o máxima o mínima. Es decir, que iban desfasadas en 90 grados. Por tanto, vamos a comprobar que en efecto esto se cumple. Vamos a, por ejemplo, calcular cuál sería el valor necesario para que la posición fuera exactamente igual a 0, es decir, para qué instante temporal la posición de esta función va a ser exactamente igual a 0, y después, para ese valor en concreto, calcularemos cuál será la velocidad en ese punto y nos daremos cuenta si en efecto será máxima o será mínima. Para ello es indispensable que recordemos cuáles son los valores máximos y mínimos o nulos que puede adquirir tanto la posición como la velocidad. Si venimos a la parte teórica, podíamos ver que la posición máxima que podemos adquirir es cuando el seno es igual a 1, por tanto la posición máxima sería A, es decir, que la x máxima es igual a A. Sabemos también que la x mínima sería cuando el seno fuera exactamente igual a menos 1, o lo que es lo mismo, menos A, es decir, cuando x mínima sea igual a menos A. Y por otra parte, podríamos ver que el valor nulo que tendría la posición, pues lógicamente al ser nulo sería exactamente igual a 0. Y con la velocidad nos ocurre más o menos lo mismo. La velocidad máxima
que podríamos adquirir sería, en este caso, en lugar de solamente A, sería A por omega. ¿Por qué? Porque sería cuando el coseno tuviese su valor máximo, que sería exactamente igual a 1. Por tanto, tendríamos A por omega. La velocidad mínima nos pasaría lo mismo. Cuando el coseno fuera exactamente igual a menos 1, tendríamos menos A por omega como velocidad mínima. Y por otra parte, la velocidad nula, pues esto está claro que siempre va a ser igual a 0. Entonces, vamos a intentar encontrar, por ejemplo, el valor del tiempo para el cual la posición va a ser máxima y lo sustituiremos ese valor temporal en la velocidad. Y nos daremos cuenta de que, en efecto, para el valor con el cual la posición es máxima, la velocidad tendrá que ser nula. Y de la misma manera, para el valor con el cual la posición sea nula, la velocidad tendrá que ser o máxima o mínima. Es decir, en el primer caso vamos a buscar la x máxima, que sabemos que es igual a, concretamente en este caso, igual a 3 metros. Y sabemos que esto tendrá que ser 3 por el seno de 2pi por t más pi medios. De tal modo que llegamos a la siguiente conclusión. Podemos despejar y nos quedaría 1 metro igual al seno de 2pi por t más pi medios. O lo que es lo mismo, que todo el argumento, es decir, 2pi por t más pi medios, tiene que ser igual al arcoseno de 1, es decir, a pi medios. ¿De acuerdo? Porque recordemos que el ángulo para el cual tenemos que el valor del seno es exactamente igual a 1 es el propio pi medios. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tendríamos la siguiente conclusión. Podríamos despejar de aquí y darnos cuenta que tendríamos que esto sería 2pi por t, sería pi medios menos pi medios, o lo que es lo mismo, igual a 0. Por tanto, 2pi por t tendría que ser igual a 0, o lo que es lo mismo, t igual a 0 entre 2pi igual a 0 segundos. Por tanto, sabemos que para t igual a 0 segundos, la posición es máxima, concretamente igual a 3 metros. Sin embargo, vamos a verificar ahora, para el valor concreto de t igual a 0 segundos, cuánto vale la velocidad, que como hemos dicho, la velocidad debería ser exactamente igual a 0. ¿Ok? Vamos a comprobar que en efecto se cumple. Si tuviéramos v para t igual a 0, sería, pues como hemos visto antes, sería 6pi por el coseno de 2pi por 0 más pi medios. Y si esto lo resolvemos, pues tendríamos 6pi por el coseno 2pi por 0 es 0, más pi medios es pi medios, y si recordamos, el coseno de pi medios es exactamente igual a 0. Por tanto, sería 6pi por 0, o lo que es lo mismo, 0 metros por segundo, la velocidad en justo el instante 0. Por tanto, en efecto, esta condición se cumple. Ahora vamos a ver el segundo caso. En el segundo caso vamos a buscar la posición nula, es decir, de x0 igual a 0. Y la pregunta es que deberíamos obtener una velocidad la cual fuese o máxima o mínima. ¿Por qué? Porque como reconocemos y como nos acordamos del estudio que hicimos de la posición con la velocidad, al haber ese desfase en pi medios, cuando una será nula, la otra será máxima o mínima. Por tanto, vamos a calcularla. Si hacemos x0 igual a 0, y esto sabemos que es 3 por el seno de 2pi más pi medios, la conclusión a la que llegaríamos sería la siguiente. Pues como siempre despejamos, 0 entre 3 es 0, 0 igual al seno de 2pi más pi medios, de tal modo que llegaríamos a la siguiente conclusión. 0, es decir, el arcoseno de 0, que sabemos que esto tiene que ser el valor para el cual el seno es igual a 0, que esto sería 0, sería simplemente 2pi más pi medios. ¿Ok? Es verdad que de esta manera vamos a encontrar un valor negativo del tiempo. ¿En este caso tiene sentido un valor negativo del tiempo? Pues sí, porque recordad que el movimiento armónico simple se mantiene en su oscilación constante a lo largo de todo el tiempo, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Si queréis encontrar un valor que no sea estrictamente negativo, lo que tendríamos que hacer sería simplemente, en lugar de coger el primer valor para el cual el seno es igual a 0, que sería para 0, podríamos coger el segundo valor para el cual el seno es igual a 0, que sería pi. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos posibilidades. Lo voy a hacer con ambos casos. Si decimos que pi es igual a 2pi más pi medios,
de este valor de aquí arriba tendríamos que menos pi medios sería 2πt y por tanto t sería menos pi entre 2 por 2pi, que si quito esto y esto me queda menos un cuarto de segundo, ¿vale? Este sería el tiempo para el cual tendríamos que la posición sería exactamente igual a 0, pero si lo hacemos en este caso, deberíamos encontrar también un valor para el cual se cumpliese. Sería pi menos pi medios, que esto sabemos que es pi medios, sería igual a 2pi por t, ¿de acuerdo? De tal modo que nos quedaría t igual a pi dividido entre 2 por 2pi, este pi con este pi se nos iría, y nos quedaría t igual a un cuarto de segundo, ¿de acuerdo? Como podemos ver, este sería el primer valor positivo de tiempo que cumpliría que la ecuación fuese exactamente igual a 0 en el caso de la posición, y este de aquí sería justo el anterior, es decir, el último tiempo negativo que la cumpliría. Entonces, podemos utilizar cualquiera de ellas. En este valor encontraremos que la velocidad será máxima o mínima, y en este encontraremos lo contrario. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho y como ya habíamos visto, cuando yo paso por el 0 en la posición, justo en ese momento la velocidad tiene que ser o máxima o mínima, y se va alternando consecutivamente. Primero será máxima, luego mínima o al revés. Entonces, vamos a comprobar, por ejemplo, para este tiempo de un cuarto, es decir, la velocidad para t igual a un cuarto. Y yo sustituyo en la expresión de la velocidad. Sería 6pi por el coseno de 2pi por un cuarto más pi medios. Y esto sería 6pi por el coseno de 2pi por un cuarto, que sería pi medios más pi medios, que esto sería 6pi por el coseno de pi, y si recordamos, el coseno de pi era menos 1, es decir, 6pi por menos 1, o lo que es lo mismo, menos 6pi, sería la velocidad para t igual a un cuarto de segundo. Entonces, si recordáis, esta era la velocidad mínima que podíamos adquirir, que era ese a por omega que teníamos aquí. ¿De acuerdo? De tal modo que nos damos cuenta que si en t igual a un cuarto de segundo la velocidad es mínima, en t igual a menos un cuarto de segundo la velocidad también sería en este caso máxima. Y como nos ocurre siempre, tenemos que recordar que la velocidad mínima ocurriría siempre para t igual a un cuarto de segundo más n veces el periodo, que en este caso el periodo todavía no lo hemos calculado, y el t para el cual la velocidad sería máxima sería lo mismo que para menos un cuarto de segundo más n veces el periodo. Si queremos calcular el periodo es sencillo, sabemos que omega es igual a 2pi entre el periodo y sabemos que omega es concretamente igual a 2pi. Por tanto, de aquí despejamos. Tendríamos que t sería 2pi entre omega, al revés, sería 2pi entre omega y por tanto me quedaría 2pi entre 2pi igual a un segundo de periodo. ¿De acuerdo? De tal modo que esto sería un cuarto de segundo más n veces en segundos. Y aquí esto sería menos un cuarto de segundo más n veces de segundos. Es decir, que cada segundo vamos a tener una oscilación que nos va a permitir calcular tanto la velocidad mínima como la velocidad máxima. Para comprobar que esto se cumple perfectamente, vamos a escribir este tipo de ecuaciones en GeoGebra tal y como las conocemos, tanto la posición como la velocidad. Recordemos que la posición era 3 veces por el seno de 2πt más pi medios, por tanto vendríamos aquí, pondríamos 3 por el seno de 2pi por x en este caso, más pi entre 2, esa es la fase inicial que tendríamos. Aquí podéis ver de manera más ampliada la posición y ahora vamos a poner la velocidad. Si recordáis, la velocidad tenía como componente a por omega, es decir, que la amplitud era 6pi, ese 2pi por 3, e iba multiplicada por el coseno. De tal modo que teníamos que esto sería 6 por pi por el coseno de, en este caso, 2 por pi y por x más pi entre 2. ¿De acuerdo? Podemos ver que en efecto nos queda una amplitud relativamente grande para la velocidad, sobre todo en relación con la posición, pero vamos a ver que en efecto se cumple lo que estábamos esperando. Lo primero, estábamos esperando que para un tiempo igual a 0 la posición fuese máxima. Y es lo que hemos encontrado.
vemos aquí que para un tiempo igual a 0, la posición es máxima. Y de la misma manera, para un tiempo igual a 0, la velocidad tenía que ser igual a 0. Y como podéis ver, justo por este punto ocurre lo que estábamos esperando. Mientras que para un tiempo de un cuarto de segundo, o lo que es lo mismo 0,25 segundos, ¿vale? Tenemos por aquí, recordamos que la curva amarilla era la posición, esperábamos una posición nula, es decir, ese valor que tenemos aquí de x0 para un tiempo de un cuarto de segundo, como podemos ver aquí, también para menos un cuarto de segundo, pero en este caso esperábamos que para un cuarto de segundo la velocidad fuese mínima, es decir, que fuese negativa. Y si os dais cuenta, si venimos aquí a el valor de un cuarto de segundo, según vamos bajando, encontraremos aquí abajo que justo el mínimo que se nos ocurre aquí es este valor de la posición de velocidad nula para ese cuarto de segundo, ese 0,25 segundos con respecto a la velocidad mínima. Por eso podemos ver que en efecto se cumple perfectamente las ecuaciones que habíamos planteado para nuestro movimiento. Ya habéis visto que el hecho de representarlas suele ser muy interesante para ver que en efecto ocurren este tipo de estimaciones dentro del problema. Y para comprobar ese desfase que existía entre la velocidad y la posición. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.